Por último, hablaré sobre el tema más importante de nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Desde que nacemos, tomamos importantes decisiones. La vida se basa en toma de decisiones. Estudiar una carrera universitaria, conseguir un buen empleo, casarse, tener hijos, comprar un carro, comprar una casa. Todas estas son decisiones que tomamos en nuestras vidas. La decisión más importante es aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y amar a Dios y obedecerle. La palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, define nuestra vida como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. También busquemos el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por tal razón, entendemos de que nuestra vida en la tierra es corta y que debemos aprovecharla cada momento de ella. Fuimos creados para adorar y alabar a Dios. Venimos al mundo por un tiempo específico y con propósitos que cumplir. Luego moriremos y después de la muerte vendrá la resurrección, tanto de justos como injustos. Esto nos enseña la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La palabra resurrección significa resurgir, renacer o vida después de la muerte. Nuestra alma es eterna. Esto quiere decir que permanece para siempre. Y nosotros, mientras estemos vivos, debemos tomar la decisión de ser salvos o ser condenados. En nuestro diario vivir nos hacemos preguntas inquietantes que daremos respuesta a la luz de la palabra de Dios. Arrepentirse es reconocer que acciones que hemos realizado fueron indebidas o en violación a un mandato, ley o norma establecida. La acción de arrepentirse produce un cambio en nuestro estilo de vida al reconocer este error y culpa del hecho que hemos realizado. Esto lleva al ser humano a remediar dicho error. Salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. Entendiendo los conceptos de arrepentimiento y salvación, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos y la salvación de nuestra alma? La palabra de Dios registra de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Después lo ingresó en un huerto llamado el huerto del Edén. Creó a su mujer de la costilla de Adán y Adán le puso por nombre Eva. Luego Dios le dio un mandato a Adán que no comiera del árbol del bien y del mal. Ellos desobedecieron al mandato y esto trajo consecuencias sobre toda la tierra. La desobediencia es pecado, y pecado es dejar de cumplir cualquier mandato establecido por Dios, o dejar de hacer la voluntad de Dios. Las consecuencias que tiene el pecado lo registra la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También busquemos en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También busquemos en Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son algunas razones por las cuales debemos arrepentirnos. El pecado trae muerte eterna y con ella condenación. Ninguna persona puede por sí solo perdonarse sus pecados. Comprendiendo la necesidad que tenemos los seres humanos de obtener la salvación, entonces surge la siguiente pregunta. ¿Pueden nuestras buenas obras darnos la salvación eterna? Muchas veces decimos, no le hago daño a nadie, cumplo las leyes de mi país, respeto los derechos de los demás,
cumplo con mis deberes, ayudo a mi prójimo en lo que puedo, vivo en paz con todo el mundo. La palabra de Dios nos enseña de que no es por obra que se obtiene la salvación, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Busquemos el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También busquemos el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Busquemos también el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que es necesario hacer el bien, pero ninguna de las obras humanas pueden darnos la salvación de nuestra alma. Entendiendo esto, surge la siguiente pregunta: ¿quién es que nos da la salvación? Busquemos el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna debe ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Busquemos también el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por cualidades humanas, nadie obtiene la salvación. Por esta razón, Jesucristo vino a sacrificarse por el mundo y murió para darnos vida y vida en abundancia. Por amor, Dios mandó a su único Hijo. Esto lo registra el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Muchas personas dicen: tengo a Jesucristo, le rezo todos los días, lo tengo en un cuadro, en una estatua, también al niño Jesús. Otros dicen que veneran a la Virgen, que intercede por ellos, otros que rezan a los santos. Entonces surge otra pregunta: ¿qué dice Dios acerca de las imágenes, de las esculturas y los ídolos? Antes de responder esta pregunta, debemos conocer algunos conceptos básicos. La diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir una frase, una línea que aprendemos de memoria, mientras que orar es hablar con Dios, es profesar el amor que sentimos por Él, es agradecerle por las bendiciones en la vida. Orar son palabras que fluyen dentro de nosotros por la unción del Espíritu Santo. Jesucristo nos dio un gran consejo sobre cómo orar. Busquemos el libro de Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Dios no quiere que recemos una oración o una frase. Él quiere que hablemos con Él y veremos su gloria. Otro término que también debemos conocer es el significado de ser santo o vivir una vida en santidad. Ser santo significa una persona apartada del mundo, apartada del pecado y de las cosas mundanas. Muchas personas piensan que solo fueron santos o vivieron una vida en santidad los apóstoles, María, los profetas, los ángeles y algunas personas privilegiadas. Pero la Biblia nos enseña de que Dios exige santidad a su pueblo. Busquemos el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La Biblia también nos enseña que la santidad es uno de los requisitos para ver a Dios. Busquemos el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14.
seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También la Biblia nos exhorta a ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién puede santificar al hombre? Dios es el que santifica al hombre. Busquemos el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y es el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También somos santificados por el Espíritu Santo. Busquemos el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Muchas personas realizan peticiones, súplicas a personas que han fallecido, tales como María, José, los apóstoles, los profetas, que pensando que ellos pueden interceder o que pueden servir como mediador entre Dios y el hombre. La Biblia nos enseña que las personas que mueren no tienen memoria de nada de lo que sucede aquí en la tierra. Esto nos habla el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Otros dicen que María o la Virgen intercede por ellos y es mediadora entre Dios y el hombre, y por esa razón la venera. Debemos saber que la palabra venerar significa rendir culto o exaltación a alguien o a algo. María fue creada por Dios para cumplir un propósito, así como creó a Abraham, a Moisés, a los profetas. También Dios nos creó a nosotros con propósitos específicos. Ella cumplió con el propósito y realmente tendrá su recompensa. Pero ningún ser humano es digno de ser adorado, ni venerado, porque ninguno se sacrificó por nuestros pecados. Ninguno nos da la salvación. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También busquemos el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otras personas dicen que como los ángeles del cielo no han pecado, entonces a ellos sí le pueden hacer peticiones y adorarle. La Biblia nos enseña que tampoco a los ángeles se le debe adorar, ni hacer clamores, ni peticiones. Veamos un ejemplo donde a un ángel se le iba a adorar y éste reprendió diciendo que no lo hiciera, que adorara a Dios. Busquemos el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A ninguna persona se le puede adorar ni venerar. Tampoco tiene poder para salvar, ni ser mediador por otros, sin importar cómo se llame, llámese la Virgen María, apóstol, santo, ángel. Ningún otro nombre es dado a los hombres que no sea el nombre de Jesucristo. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora que tenemos los conocimientos básicos, responderé la pregunta sobre las imágenes e ídolos. Una imagen es una figura o representación de algo o apariencia de algo, mientras que un ídolo es una persona, animal, imagen o cosa, amada o admirada con exaltación. Una imagen, siendo la representación de algo, no necesariamente es un ídolo. Se convierte en ídolo cuando la persona la utiliza para hacer peticiones como objeto de culto, cuando se venera, cuando se trata de hablar con ella, o cuando se le da el lugar de Dios en nuestra vida. Busquemos el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. También la palabra de Dios nos enseña que no pongamos nuestra confianza en ídolos e imágenes. Busquemos el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. También nos enseña que los ídolos e imágenes no tienen poder. Busquemos el libro de los Salmos, capítulo 115, versículo del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Busquemos también el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. Otra pregunta que alguna vez en la vida hemos tenido es la siguiente: ¿existe verdaderamente un juicio? ¿Existe el infierno? ¿Y quiénes irán allá? La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra de Dios nos dice que después de la muerte vendrá un juicio, donde los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto lo vimos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 29. Los que sean condenados irán a un lugar de tormento llamado el infierno. Busquemos en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. También busquemos segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿quiénes irán a este lugar de tormento llamado el infierno? Busquemos el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. También busquemos el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ya me di cuenta. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas.
La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. Una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. ¿Padre Abraham? ¿Padre Abraham? ¡Ten misericordia de mí! Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa.
permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. No. Entendiendo la necesidad de nuestra salvación, también de que nuestras obras y cualidades no nos salvan, tampoco el rezar a santos, ídolos, imágenes, vírgenes, cuadros, produce el arrepentimiento para ser liberado del pecado, sino que son abominación y recibirá castigo de parte de Dios, al mismo tiempo conociendo de que todo pecado traerá condenación. Surge la siguiente pregunta: ¿qué tenemos que hacer para obtener la salvación? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Registra la Biblia que al apóstol Pablo y a Silas le hicieron esta misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, nos habla sobre el deber del hombre. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda la cosa encubierta, sea buena o sea mala.